Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 13 de julio del año 2025. Hoy tenemos noticias desde distintos lugares del planetoide, ese planetoide terrícola, sí. Toca diferenciar porque algunos viven en Marte. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Burkina Faso, oiga, Burkina Faso, allá los que sí luchan, España y Suecia. Bienvenidos pues a su noticiero de Radio Clarín de Colombia de hoy. Bueno, y vamos a ir entrando, pero primero nos vamos con Colombia, oiga. Para aquellos que cuando las cuestiones es para nosotros, para los revolucionarios, progresistas y demás, entonces la extrema derecha hoy que ya sí que saben llorar hoy, entonces dicen supuesto atentado, supuesta amenaza, como no dicen cuando se trata hacia ellos, cuando es hacia ellos sí lo dicen al colmo. Pero hoy nos vamos es para lo de nosotros, lo que tiene que ver a nuestro noticiero. Vamos en alerta, oiga, alerta máxima, ultraderecha internacional activa brutal plan de sabotaje contra Colombia. Cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido, se puede morir, digo, ni forma de compararlo con un animalito, no. Hacia la democracia de baja intensidad en Argentina, Estados Unidos es enemigo de toda nación que no se le arrodille. La violencia en Puerto Rico arropa a todos los sectores de la sociedad. Oiga, responsabilidad de todos los padres de familia en la lucha contra la criminalidad, la cara renaciente del pueblo africano. Desde que Ibrahim Traoré asumió al poder, las cosas cambiaron, puso a temblar a Occidente, sí. Yo vivo en Occidente, pero no me considero de los regímenes ni de los invasores, sino de mi pueblo, como allá en Burkina Faso. Somos panas iguales, mis compañeros, y así nos entramos ahora a Colombia. Oiga, alerta máxima, ultraderecha internacional activa brutal plan de sabotaje contra Colombia, mientras que el gobierno del cambio defiende la paz y la justicia social. Increíble esto, pero eso no lo dicen los grandes medios de la desinformación. Pero internacionalmente afortunadamente existen los medios alternativos, independientes y sobre todo contrahegemónicos como Clarín de Colombia y su noticiero Radio Clarín de Colombia, y en el mundo también otros como el que vamos enseguidita para que lo escuchen. Pues ahí les va. Máxima. La ultraderecha internacional activa un brutal plan de sabotaje contra Colombia, mientras el gobierno del cambio defiende la paz y la justicia social. En un momento crucial para el futuro de Colombia, las más altas esferas del gobierno nacional han encendido las alarmas ante una peligrosa escalada de discursos de odio que envenenan el debate público y amenazan con descarrilar las transformaciones históricas que el país ha emprendido. Las denuncias, que apuntan a una estrategia coordinada y sin escrúpulos por parte de sectores extremistas, revelan una cruda realidad. No estamos ante simples disputas políticas, sino frente a un deliberado plan de desestabilización orquestado por las mismas élites que por décadas se beneficiaron de la guerra y la desigualdad. Estas fuerzas, articuladas con una red de poder internacional, buscan por todos los medios frenar el avance de un proyecto que por primera vez en la historia pone en el centro la vida, la dignidad y los derechos de las mayorías. La democracia colombiana se encuentra bajo asedio, y la defensa de la verdad y la sensatez se ha convertido en una trinchera ineludible para cada ciudadano comprometido con un futuro en paz. Bienvenidos a CNC News Colombia, su fuente de verdades sin filtro. Lo cierto es que hemos encontrado que en las redes sociales principalmente y en algunos sectores ha habido un ánimo no propio de una democracia madura, no propio de una cultura ciudadana, que en este momento la situación llama a la sensatez, a la prudencia y al respeto. En las redes sociales hemos encontrado lenguaje de odio que incita de alguna manera a una violencia que no le hace bien al país, sino simplemente le hace bien a los criminales. Incluso a periodistas de algunos medios de comunicación le llegaron insultos y amenazas. Eso no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. De allí que la invitación es a que seamos responsables en el lenguaje. Si hemos cometido alguna falta
Para eso está la justicia, para eso está la ley, para eso está nuestra Constitución Política de Colombia, que nosotros, el sector defensa, nuestros militares y policías, defenderemos inclusive con la vida. La reciente advertencia del ministro de Justicia sobre la proliferación de mensajes violentos en redes sociales no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una campaña sistemática de sabotaje. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro hace un llamado a la cordura y al respeto por la Constitución, la oposición de ultraderecha responde con una estrategia de distracción y cinismo. Un claro ejemplo es la reacción de la senadora María Fernanda Cabal, quien, en un intento por desviar la atención, ataca a comunicadores afines al cambio mientras ella misma se fotografía y apoya abiertamente a figuras internacionales cuyo proyecto político representa la materialización de la violencia económica contra el pueblo. Esta táctica, conocida como whataboutism, busca enlodar el debate, equiparar falsamente al agresor con el agredido y sembrar la confusión para que los verdaderos responsables de la incitación al odio, aquellos que lo hacen desde posiciones de poder económico y político, puedan operar impunemente, minando la confianza en las instituciones y en el proyecto de cambio que amenaza sus privilegios históricos. Gracias, colegas de CNC News, allá, precisamente por ayudarnos a trascender lo que está ocurriendo en mi querida Colombia. Así es, muchas gracias CNC News. Y como si fuera poco, para reforzar precisamente la nota anterior, tenemos lo que el descerebrado de Álvaro Leiva sale a decir. Pero entonces ahí sí los estrados judiciales parece que no comprenden, parece que ahí sí no significa nada, pero lo que mi querido Juan Pueblo dice, eso sí se lo interpretan, se lo leen y lo llaman afirmación. Ya no es supuestamente dijo, sino que lo van allanando, lo van capturando y lo van condenando y después discúlpenos que fue una equivocación, porque lo que dice este malandrín, sí, hombre, esto es una amenaza, si no es una amenaza esto cuando él dice, y me refiero al resentido Álvaro Leiva, resentido no, al traidor Álvaro Leiva Durán, infiltrado dentro del pacto histórico que ha ocupado cargos importantísimos en la izquierda revolucionaria de Colombia también desde hace muchos años. Este tipo afirma, cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido. Y se meneaba y estiraba los brazos, como quien dice, y algo más. Y afirma y dice, se puede morir. Por ejemplo, óiganlo ustedes mismos y me dirán qué fue lo que dijo este. Yo aspiro a que el presidente se vaya, se lo anticipo de una vez. Yo creo que es una necesidad nacional. Pero, a ver, el presidente Gustavo Petro, doctor Leiva, fue elegido democráticamente en las urnas y su mandato va hasta el 7 de agosto del 2026. Claro que sí. Salvo que él decida renunciar de manera voluntaria, lo otro es ilegal. Oigan lo que dice este mequetrefe. No necesariamente, porque se puede enfermar. Es que cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido. Eso no es amenaza, sin embargo, oiga lo que sigue. Que se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? Es que el delincuente es el que graba. El delincuente es el que graba. Oigan a esta piltrafia humana, dice que el delincuente es el que graba. Gracias a las grabaciones, mequetrefe, es que la sociedad del pueblo se ha dado cuenta de su traición, de su entrampamiento tramándose un golpe de Estado en Colombia. No, olvídese, el delincuente es usted, señor Leiva, y así se lo van a hacer saber los extrajudiciales. Es que usted ahí ha afirmado en la práctica una sentencia de muerte contra el presidente Gustavo Francisco Petro Rego, y eso colóquenle las palabras y el perfume y la decoración que quieran, eso es una amenaza. No, y quieranlo interpretar los que quieran callarlo, decirlo de otra manera, pero lo que dice el mequetrefe de Álvaro Leiva fue exactamente una amenaza contra el presidente Gustavo Francisco Petro Rego. Sí, señores, y es que es más, comienza afirmando que él quiere que se vaya el presidente. ¿Cómo quieren entonces que el tipo lo diga de que efectivamente quiere proceder, que quiere actuar? Bueno, así nos vamos. Salgámonos de este triste episodio que ya a nivel internacional, como lo vimos anteriormente, con los colegas aliados CNC News, ayudándonos a transmitir, a difundir lo que está ocurriendo en mi querida Colombia. Estados Unidos es enemigo de todas las naciones que no se le arrodillan, que no le lamen las botas al amo yanqui.
que no entrega sus recursos naturales, que no entregan su soberanía y que no vendan su patria al propio pueblo, esos son enemigos para Estados Unidos. Sí, señores, sí es lo que se está dando, y hoy amaneció arrogante el trompudo, me dicen que se escribe y se pronuncia de otra manera. Yo hablo así en castellano, el trompudo. Cuando entonces se viene con aranceles, cuando desaparece a los pueblos, cuando está haciendo lo que está haciendo de crímenes con los migrantes. Oiga, aquí entre nos, no lo estoy afirmando, pero aquí entre nos, al noticiero Radio Clarín de Colombia nos ha llegado una chiva, dizque en altas horas de la noche, a oscuras, sin radares muy visibles, sin luces prendidas, vuelan unos aviones llevando a migrantes y que no regresan con habitantes, no regresan migrantes. ¿A dónde quedaron? Las especulaciones, no lo estoy afirmando, aquí entre nos, que no nos escuchen. Ojo pelao, usted no me va a hacer quedar mal. Ese aquí entre nos, dice que lo están arrojando al mar. Ah, ¿cómo se le dice al descerebrado al trompudo ese? Ah, pero dice que toca decirle: excelentísimo señor presidente, mi amo en los Estados Unidos, ¿será que me permite hablar? ¿Será que me permite opinar? ¿Será que me permite actuar? No, esos presidentes arrollados ya están pasando de moda, señores del imperialismo norteamericano. Y olvídense. Y entonces, volviendo al tema que nos cobija, entonces así lo escuchamos muy al estilo de nuestro corresponsal en Galicia, España, André Aveledo Fernández. Vamos a ver si tenemos la sintonía ya con André Aveledo Fernández. Buenos días, audiencia. Donald Trump y sus satélites, Israel, la ultraderecha europea, la Unión Europea, la OTAN, bueno, todos estos satélites que están de rodillas y lamiendo las botas al amo yanqui, pues amenazan la soberanía de todos aquellos países que pretenden conservar, cuanto menos, un poco de esa soberanía. Han amenazado a Colombia, han amenazado a Venezuela, están amenazando a Cuba, pretenden tumbar a estos gobiernos, cada uno con acusaciones distintas, siempre falsas, pero han llegado a amenazar también al Estado español, por ejemplo, un país europeo, miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, supuestamente aliado a Estados Unidos, pues por no aceptar subir al 5% su gasto militar. Entre otras cosas, cuando Estados Unidos lo tiene en un 3,5%. Y entre otras cosas porque pretendemos seguir teniendo la soberanía de decidir en qué queremos invertir nuestro dinero. Un 5% del PIB de un país del primer mundo es muchísimo dinero. Con un dinero con el que podríamos hacer hospitales, con el que podríamos mejorar nuestras carreteras, con el que podríamos mejorar nuestro sistema educativo y hacer más institutos, escuelas y universidades. Un dinero que es muchísimo dinero y nos permitiría hacer una revisión completa 2 veces al año a todos los ciudadanos del Estado español y mantener, no solo mantener, sino subir el nivel de nuestra sanidad, y en vez de permitir, como está haciendo la derecha, que se vaya degradando para tratar de acabar con ella y convertirla en un negocio como es en Estados Unidos, que es el ejemplo de la derecha. La sanidad y la educación son un negocio, aquí siguen siendo un derecho y eso también se lo quieren cargar. Y por ese motivo, Estados Unidos e Israel no solo son enemigos de Palestina o de Irán o de Venezuela o de Cuba o de China o de Rusia, son enemigos del mundo, son enemigos de cualquier país que no agache la cabeza, de cualquier país que no diga que sí a todo, que no entregue sus recursos energéticos, que no entregue su democracia, su soberanía, que no se entregue totalmente el imperialismo yanqui. Y por ese motivo, desde la izquierda de verdad, tenemos el deber de defender a todos aquellos países que defienden su soberanía y su derecho a decidir. Al pueblo venezolano, al pueblo cubano, al pueblo colombiano, al pueblo mexicano, al pueblo palestino, al pueblo saharaui, al pueblo español y a todos los pueblos que se planten ante el imperialismo yanqui y ante el abusón norteamericano de Donald Trump. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, Andrea, en Galicia, Estado español, porque es un tema muy, muy importante de tocar en este momento, porque es lo que se aprecia en mi querida República de Colombia también y en otras latitudes del mundo, lo que es el imperialismo invasor
hay que detenerlo y los pueblos lo están deteniendo. Gracias, Andrea Veledo. Nos regresamos para el continente de América, hacia la democracia de tan baja intensidad en Argentina que ya se puede definir como una dictadura del Ejecutivo Nacional. Pero ahí sí los grandes medios no dicen nada, no censuran nada del presidente. Que esto fuera en Colombia, porque en Colombia es Petro para el desayuno, Petro para la merienda, para las medianueve, Petro al almuerzo, Petro al algo y Petro a todo. Tanto que la periodista se escachó y, bueno, mencionó fue a Petro y ahí le provocó el divorcio. Era celoso el mancito y ella pensaba, ella estaba, no. Bueno, y entonces así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Argentina, Alberto Más. Adelante, Alberto. Hola audiencia. Argentina avanza hacia una democracia de tan baja intensidad que ya puede definirse como una dictadura del Ejecutivo Nacional. Con un decreto, el gobierno de Javier Milei reformó la ley orgánica de la Policía Federal y con los cambios que hizo, los agentes policiales podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial, incluso por el aspecto de la persona. Esto es criminalizar las organizaciones opositoras, reprimir protestas y ciberpatrullar en redes sociales a quienes piensan distinto. Todo esto es inconstitucional y es un calco de las reformas efectuadas durante la genocida dictadura empresarial militar de 1976. Ya lo pusieron en práctica deteniendo y enviando a cárceles federales a 5 militantes, acusándolos de atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación al odio político, entre otras consideraciones, por levantar un pasacalle y tirar bota de caballo en la vereda de un diputado ultraderechista, José Luis Esper, por sus agresiones a la hija de Cristina Kirchner, tratándola de hija de puta, y de que hay que meter bala a todos los ladrones, hacer correr a los zurdos y otras barbaridades que ha dicho. Vive la Argentina un verdadero estado de terrorismo de baja intensidad. Mientras esto ocurre, Milei, que se ha definido como un topo para destruir el Estado desde adentro, esta semana avanzó en la disolución de Vialidad Nacional, reduce a la mínima expresión el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pasa la venta a tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para que sus tareas sean prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público, expresó con total descaro el presidente. Una forma de entregar el desarrollo tecnológico argentino a los monopolios extranjeros. Este jueves, el Congreso votó contra los objetivos del gobierno mileísta, votando 3 leyes. Aumento del 7% a los jubilados, mantener la moratoria previsional por 2 años y declarar la emergencia para las personas discapacitadas, aunque Milei ya anunció que vetará y recurrirá a la justicia para evitar su aplicación. Mientras cae nuevamente el consumo de la población y aumenta el endeudamiento familiar. Milei, acompañado por los representantes de los grupos financieros de la trilogía Nueva York, Londres, Tel Aviv, con sede en Washington, amenaza e insulta a periodistas, políticos y dirigentes sociales que reclaman un poco, solo un poco, mejorar la distribución de los ingresos y avanza en la entrega de los recursos económicos y naturales del país. Desde Argentina reportó a Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Afortunadamente, gracias Alberto, afortunadamente a los hermanos argentinos también están en las movilizaciones por varias partes del país. A esto que lo escuchan también los grandes medios de la desinformación en mi querida Republiqueta Colombia, no le llaman dictadura lo que está haciendo el descerebrado, a ese de la peluca llamado Milei. A eso hoy no le dicen dictadura. Y entonces me preguntaba acá Alberto mientras lo escuchaba, y entonces ¿qué tal si mi presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que le dicen dictador los grandes medios de la desinformación, las cajas de resonancia de la falsa oposición en Colombia de los progolpistas, entonces actúa como Milei? Pues si eso es democracia para los grandes medios de la desinformación en Colombia, que son las cajas de resonancia de la extrema derecha, oiga, pues sería bueno entonces acudir, porque no sería ilícito, además, como lo dijera algún pensador una vez, no sería ilícito implantar la dictadura popular, o otro diría un pensador
que no me puedo equiparar con él, como Carlos Marx o Lenin, imponer la dictadura del pueblo, la dictadura popular, claro. Si las burguesías imponen las dictaduras de ellos y ellos sí que saben combinar todas las formas de represión, desde las leyes falsas emitidas por ellos mismos hasta las motosierras y los campos de concentración, de tortura, las cárceles, las mazmorras y todas esas vainas. Hombre, pues si ellos imponen esa dictadura, el pueblo también tendrá que imponer nuestra propia dictadura. Gracias, Alberto. Y entonces nos vamos donde la violencia en Puerto Rico ahora arropa todos los sectores de la sociedad. Por eso no jueguen con candela. No jueguen con candela, decía mi abuelita, no le toquen la cola al diablo, porque vea, tanto friegan allá los lamepelotas del imperialismo norteamericano, tirándose a los boricuas en Puerto Rico, que ahora la violencia se sale de madre, papá, y está tocando al de la derecha, al de la izquierda, al del céntrico, esos de los céntricos que son los comodines para fácil venderse. Entonces la violencia lo está tocando a todos. Esto no era solamente para un solo sector social, y así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Yuercesi. Adelante, Berta. Audiencia. La violencia en esta colonia arropa todos los sectores de la sociedad, desde las muertes diarias en las carreteras debido a la velocidad extrema con que automovilistas conducen sus vehículos como si fueran armamentos de guerra, hasta las muertes causadas por el narco cuando se pelean por los puntos de venta de droga. Esta semana ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios cuando un hombre de 60 años mató a sangre fría al agresor de su hija. Aunque ella no murió, tuvo que ser hospitalizada con graves heridas. Pero, ¿y por qué revuelo? Aquí los feminicidios han aumentado y según el informe anual del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, publicado por la organización Mundo Sur, Puerto Rico ocupa el segundo lugar luego de Guatemala. Y aunque hay varias organizaciones feministas que por años han estado urgiendo al gobierno que se atienda esta terrible incidencia, ninguno de los gobiernos de turno ha acogido sus propuestas con el rigor necesario. La más importante de estas propuestas, por su carácter preventivo, es la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas. Pero tal parece que los sectores religiosos fundamentalistas, quienes rechazan contundentemente esta visión educativa, tachándola de ideología de género, tienen secuestrado al gobierno que no se atreve a retarlos. Mientras tanto, mujeres, niñas, personas trans y de la comunidad LGBTQ quedan presas de una violencia impune. Por eso, cuando el padre que asesinó al agresor de su hija le impusieron una fianza de más de $100,000, alguien comenzó una campaña para recaudar fondos a través de la aplicación GoFundMe. Y a las pocas horas ya el pueblo había donado con pequeñas cantidades, $1, $5, la totalidad del dinero requerido para la fianza. Sentían que tenían que defender a ese padre porque era lo único que podría llevar justicia a su hija. Eso es lo que opinan del gobierno, que son unos corruptos que no responden al pueblo. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuercesi. Gracias, Berta. Esos son los contrastes de los aupadores a la violencia, a la guerra. En eso van convirtiendo a nuestro pueblo por una falta de cultura hacia la paz y también de educación hacia los hijos. Educación que debe comprender iniciar desde los hogares, no desde las escuelas. Porque, gracias, Berta, porque similar a este caso que nos narró nuestra corresponsal en Puerto Rico, es lo que tenemos ahorita desde Suecia, donde mientras el ministro de Migración se jacta diciendo que la educación para los hijos es responsabilidad de los padres, su hijito, que no recibe esa educación de los padres como él la proclama,
como el ministro de Migración sueco se jacta de decir que esta es de responsabilidad solamente de los padres de familia, oigan lo que pasa con su adorable hijito, pero qué ternura, es que nos enternece la actitud tan tierna de su pichón, de su cachorro, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal allá en Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Audiencia. El ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, del Partido Moderado, ha sido firme en sus declaraciones sobre la responsabilidad de los padres y la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz que su propio hijo es un militante activo del movimiento nazi, una revelación que pone entredicho su retórica sobre el rol de la familia en la prevención del extremismo. La imagen que el ministro de Migración, John Forssell, ha intentado proyectar es que los padres pueden evitar que sus hijos se conviertan en extremistas o criminales, simplemente asumiendo responsabilidades. Pero la realidad es más compleja. Incluso con padres comprometidos, los jóvenes pueden desviarse del camino. En el fondo, es una historia trágica. Un joven que toma un rumbo equivocado en circunstancias normales no habría atraído tanta atención. Sin embargo, tras la reciente revelación del medio Expo, otros medios comenzaron a cruzar los límites de la ética periodística, lo cual al principio se describía como un allegado joven a un ministro. Pronto se convirtió públicamente en que el hijo adolescente de el ministro Johan Forssell. Ahora, ser padre, especialmente en la vida pública, se ha vuelto aún más difícil. El caso que rodea al ministro de Migración sueco, Johan Forssell, ha generado crítica por la falta de controles de seguridad adecuados. Expertos señalan que la situación pudo haberse evitado si el gobierno hubiese aplicado un enfoque más sistemático en materia de seguridad. Pierre Gudmundsson, fundador de la firma SRI, especializada en inteligencia y verificación de antecedentes, califica el caso como un riesgo y un fracaso. Señala que los controles más exhaustivos incluyen no solo bienes y deuda, sino también conexiones internacionales y familiares. Una historia que mezcla tragedia personal, debate político y vacío en la seguridad institucional. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Entonces, señor ministro de Migración sueco, mire a ver su retórica si coincide con la práctica, porque su mismo hijito, papá, ojo pelado pues, porque su hijo, quién sabe, y si él está actuando así, ¿quién lo educó? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los padres? Lógico que debe ser así, pero usted, señor ministro, pilas, o si no, pailimbiris, papá. Oiga, por eso los pueblos cambian, se modernizan y también actúan, no solamente piensan, que es lo que algunos esclavos también no quieren, igual que su amo, que el otro esclavo piense. Sí, unos lamegüeyos, mejor dicho, pero hay unos esclavos como de esos que trajeron a nuestro continente americano, que hace rato se están despertando, se han despertado, que nos dan lecciones y que demuestran que sí pueden y que no van a volver a llegar a otro continente amarrados y a ser sacrificados y trabajados en la esclavitud, como en el tal descubrimiento de América. Oiga, el tal descubrimiento de América, porque la cara renaciente del pueblo africano desde que Ibrahim Traoré asumió el poder allá en África, me refiero a Burkina Faso, esa partecita en el inmenso territorio de África, las cosas cambiaron y tan han cambiado que es invitado en primera línea, en avión principal de primera línea, intocable. Ahí sí le dio miedo al imperialismo norteamericano que decía que se lo lambía, que se lo tramoyaba. ¿Por qué no lo hizo? Mejor que nos lo diga, que nos lo digan así.
¿Qué tiene Ibrahim Traoré que hoy es la cara visible del renacimiento africano? Este joven presidente de Burkina Faso, con apenas 36 años, fue el invitado de honor de Vladimir Putin en el 80 aniversario de la victoria rusa sobre el nazismo. Pero lo que pocos saben es cómo llegó este presidente a Rusia. No viajó en un avión comercial ni en uno presidencial africano. Viajó en el jet personal probado de Vladimir Putin. ¿Y por qué? Porque si lo interceptaban en el aire, si alguna potencia como Estados Unidos o Francia intentaba tocar ese avión, estaba tocando territorio ruso. Ah, no me decían que eran brutos nuestros hermanos africanos, que por el color de piel eran brutos. Ah, dejó al imperialismo norteamericano pailímbiri, papá, listico, porque iba a apresarlo, lo iba a tramoyar, lo iba a agarrar, como decía. Oiga pues lo que usó. Y eso era declarar la guerra. Occidente ya no puede con él. Ibrahim Traoré ya no va a Europa a mendigar. Traoré va a Europa a negociar. Y eso les incomoda. African heads of state must stop behaving like puppets that dance every time the imperialists pull the strings. Mientras otros presidentes africanos como Tinubu de Nigeria van a Francia a pedir limosnas, arrodilladito, lame pelotas, Traoré va a Rusia a pedir ciencia, defensa y educación. Llegar a acuerdos para formar soldados, para formar ingenieros. Doubled, and this year we are ready to receive 27 more. Por primera vez, señores, un líder africano se sienta tú a tú con las élites globales y sin arrodillarse. Y es que muchos ya lo dicen, y nosotros que hemos estudiado un poco de la historia, reconocemos el renacimiento de Thomas Sankara en Ibrahim Traoré. Un líder que no se vende ni a la ONU, ni al FMI y ni a Francia. Un líder que no teme hablar claramente. Just a phrase, it has its full meaning. We are not afraid and we will never be afraid. Damas y caballeros, África se despierta y su bandera la lleva Ibrahim Traoré. Ahora mi pregunta para ti, africano, es: ¿estás con los que se arrodillan? Aquellos líderes corruptos y anticuados que venden África, o estás con los que alzan el puño hacia arriba? Si eres de los que piensan como yo, de los que animan y buscamos y anhelamos, oiga pues, y que respondan de verdad a líderes como Ibrahim Traoré. Y si también eres un europeo, eres un hispanoamericano, eres un asiático que también estás con nosotros, muy fácil. ¿Cómo podemos seguir apoyando a Traoré? Compartiendo este vídeo y comentando. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Qué belleza cuando nuestro pueblo al fin va despertando desde el largo letargo, donde no se conforma ya con la palmadita y la sonrisita de su amo, porque prefiere morirse de hambre, pero que su amo le siga palmeteando la espalmadita? Oiga, y los hay a montones que me dicen en mi querida Colombia: ay, padrecito, y son felices y ellos estén muriendo de hambre y su prole por ahí durmiendo a la ribera del camino porque no tienen rancho, entonces están gritando como su amo: no, es que esa reforma de Petro, del mamerto, del guerrillero nos va a expropiar, nos va a expropiar. Oiga, pero si a usted ya lo expropiaron, papá, le expropiaron su dignidad. Está durmiendo en la calle, bajo los puentes, en el caño, y está gritando, dice que no, es que la reforma pensional. Oiga, y de pronto consigue trabajo. Por ahí uno de esos me decía esta semana, ojo, me reservo el nombre, uno de esos me pidió esta semana que le ayudara a redactar una cartica para presentársela a su patrón, porque lo consiguieron por ahí de cargar costalitos en una plaza de mercado, pero que el patrón le dijo que acogiéndose a la nueva reforma laboral le va a pagar extras, que le va a pagar un poco de cosas. Oiga, y este tarado me dice que le ayude a hacer la carta para decirle a su patrón que no le va a recibir eso, que porque se quiebra la empresa, que él prefiere más bien seguir ganando conforme la dejó el culibajito hace unos años con la ley 100. Ay, de verdad le digo que usted me ofreció plata para que le hiciera la asesoría, pero no tengo tiempo. Estoy asesorando a mi pueblo, a mi verdadero pueblo, y a quien no necesito cobrarle ni recibirle un peso. Solamente me pagan sabiendo los que despiertan, que luchan por su independencia, por sus principios, y que nunca más van a seguir arrodillados allí ante el patrón, ante el amo. Sí, de verdad. Así, querida audiencia, hemos llegado al final ya de esta emisión, pero estén muy seguros, y estén que nos vemos el próximo día. Radio Clarín de Colombia.